¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Economía de Bolsillo. A ver, acá en la Argentina hemos inventado el dulce de leche, dicen algunos, las huellas dactilares, los colectivos, la virome y también la clase media, ¿o no? ¿Qué es la clase media argentina? Ese sector al cual todos pensamos pertenecer, que en una época era aspiración de los sectores de bajos ingresos, pero resulta que hoy hay muchos trabajadores que ganan más en términos económicos que aquellos sectores que son tradicionalmente de clase media. ¿Qué es la clase media argentina? Para conversarlo, para saber un poco más, lo invitamos a Ezequiel Adamowski, autor de una monumental historia de la clase media argentina, doctor en historia. Con él vamos a hablar, vamos a intentar develar de qué es este misterio de la clase media argentina, después de los auspicios acá en Economía de Bolsillo. Continuamos en Economía de Bolsillo. Ezequiel, gracias por estar con nosotros. La tapa de tu libro tiene una foto de aquellos que tienen más de 35, la familia Falcón. La familia Falcón, para aquellos que no lo recuerdan, no lo saben, era una historia, digamos, era una sitcom, sería hoy una telenovela, centrada en una típica familia argentina de clase media, ¿no? Que fue usada además por la Ford para publicitar su auto. Pero la familia Falcón era la clase media argentina en ese momento. Estamos hablando de los 60, ¿no? Más o menos. Era la imagen de lo que se suponía debía ser la clase media argentina. Es una familia de cierta posición económica, una familia con los conflictos familiares habituales, pero ordenada, con la autoridad de padre y madre bastante clara, una familia porteña y una familia blanca, hija de inmigrantes, ¿no? Un poco esa es la idea que resume el ideal de clase media implícito en esos años y que en alguna medida todavía nos acompaña, ¿no? Ahora, vos diste varias definiciones: una situación económica, un sector, digamos, un color, por llamarlo de alguna manera, una ubicación laboral, profesionales, etcétera. ¿Qué es la clase media? Digamos, ¿existe esa clase media como la familia Falcón o el imaginario? ¿Existe esa clase media? Y en todo caso, ¿es una definición económica, social, sociológica, política, cultural? ¿Qué es ser hoy de clase media? Bueno, la clase media hoy, como lo fue desde sus inicios, es un conjunto de referencias a las que uno puede adherir, que uno podría llamar una identidad en un sentido laxo, ¿no? Es decir, un conjunto de elementos, como por ejemplo tener un cierto nivel adquisitivo, un cierto estilo de consumo, una cierta apariencia física y modo de presentarse públicamente, una cierta cultura, un color, en Argentina también, y todo eso conforma... Un color de piel estamos hablando. Un color de piel, sí, sí. Todo eso conforma una identidad a la cual adhieren en mayor o menor medida una cantidad enorme de personas, ¿no? Hoy en Argentina se da el caso de que incluso gente con niveles de ingresos muy bajos y trabajadores incluso manuales, sin embargo pueden pensar de sí mismos que son clase media, ¿no? Cosa que un sociólogo no aceptaría. Entonces, por lo que si yo entiendo más o menos lo que vos estás diciendo, también hay mucho de autorreferencial en la clase media, digamos. Yo me referencio como clase media en función de algunos de estos parámetros, no solamente del económico. Sí, es una referencia que sobre todo está construida por oposición a el bajo pueblo o la parte más plebeya de la población, ¿no? Lo que queda por fuera, por debajo de la clase media, no son solamente obreros o trabajadores, sino que en Argentina hay una carga peyorativa muy fuerte de desprecio hacia lo plebeyo, que tiene que ver con los procesos políticos que ha vivido este país, por lo cual ser de clase media implica un orgullo y una distinción respecto de ese bajo pueblo, ¿no? Al que nadie quiere pertenecer. Bueno, en contraposición a esto está el concepto de nuevo rico, como una cuestión peyorativa. El nuevo rico, ¿no? Digamos, el hombre de los brillos, el de los Versaces y todo ese tipo de cosas que
vendría a ser la contraparte de esto, ¿no? Digamos, bueno, este hombre tiene más plata que yo, pero es un nuevo rico. También juega más o menos en el mismo sentido. Claro, porque se supone que la jerarquía social no está compuesta solo por dinero, por poder adquisitivo, sino por la adquisición también de una cierta cultura y modales que no vienen automáticamente con el dinero, ¿no? Sí. Entonces se supone que alguien se puede enriquecer, incluso pasar a ser parte de la clase alta, pero eso requiere no solo acumular dinero, por lo menos tradicionalmente requería, sino también dominar unos ciertos patrones de cultura y de comportamiento público, que es lo que hace a la jerarquía de alguien de clase alta, ¿no? Ahora, por lo que vos estás diciendo, entonces, el concepto de clase media es relativamente moderno en términos históricos. ¿Cuándo surge, cuándo empieza a surgir el concepto de clase media? Bueno, eso es algo que me sorprendió en la propia investigación que realicé. Yo, siguiendo los análisis de Gino Germán y los padres fundadores de la sociología, esperaba encontrar una clase media a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Como hija de ese proceso de inmigración y de ascenso social y demás que nos habían enseñado, y sin embargo una de las cosas que muy pronto me percaté es que no había en esa época una identidad de clase media, ¿no? Había ciertamente formas de distinción social, gente que se sentía más que otra, pero no había un sentido de unidad de todos los sectores que se consideran de clase media, y eso recién aparece en un momento bastante tardío. Yo recién lo encontré en los años 40, y fue un poco como reacción a la presencia plebeya que trajo el peronismo a partir del año 46 en la alta política, un poco como reacción en contra de ellos que se solidificó una identidad de clase media